Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Bienvenido, bienvenida a Siete pecados digitales, tu magazín fricultural dominguero. Ya sabes que un domingo al mes, a la sagrada hora de la Santa Siesta, te traigo 7 tentaciones en forma de libros, pelis, series, videojuegos, misterio, temas musicales y todo aquello capaz de distraerte del mundanal ruido y de estimular, ¿por qué no?, tus neuronas. Además, siempre se confiesa algún pecador invitado para intentar arrastrarte al lado oscuro. Hoy tenemos varios de ellos y hoy toca morir. Sí, este episodio es más de ultratumba que nunca, ya sea en un ataúd, en un exótico sarcófago o en una oscura cripta rodeado de un extraño culto. Los ritos y las ceremonias funerarias tienen un halo misterioso y enigmático que la verdad resulta fascinante. Algunos ya me habéis oído comentar que a finales de octubre del año pasado estuve en un viaje en Egipto y bueno, pues aparte de los circuitos turísticos habituales, pues también fuimos en mitad del desierto a visitar un par de pirámides recientemente abiertas al público y en ambas pirámides se podía descender a su corazón, a la tumba, ¿no?, donde estaba el sarcófago del faraón enterrado. Y bueno, pues me atreví a descender por uno de esos pasajes oscuros, cientos de metros hacia abajo en una pirámide de 3.000 años, tocando miento de 4.500 años, tocando paredes por las que te imaginabas, ¿no?, lo que podía haber pasado por ahí, en una oscuridad alumbrada por bombillas cutres. La verdad, una experiencia catártica y que en cierta medida me inspira, ¿no?, a hacer un programa como el de hoy. Si te quedas hasta el final, también comentaremos y responderemos a todos esos últimos comentarios que nos habéis dejado en los últimos episodios de la temporada pasada, porque hoy sí estrenamos 5ª temporada de 7 pecados digitales, 100 y pico episodios, no sé si este es el 106 ya. En fin, toma tu pala y tu farolillo y baja esta tumba a acabar con nosotros, a ver qué nos encontramos en este episodio sobre ritos funerarios. Comenzamos. 7 pecados digitales, tu magazín dominguero con confesiones friculturales. A la sagrada hora de la Santa Siesta te recomendamos de manera personal y apasionada obras literarias, pelis, series, temas musicales, videojuegos, misterios. Y además te traemos a un pecador invitado para que confiese sus tentaciones. 7 pecados digitales, una producción de teatro robótico de misterio, dirigida y presentada por Iñaki Tobar. Ser enterrado vivo es, sin ningún género de duda, el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal. Que le ha caído en suerte con frecuencia, con mucha frecuencia. Nadie con capacidad de juicio lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro? Sabemos que hay enfermedades en las que se produce un cese total de las funciones aparentes de la vida. Y sin embargo, ese cese no es más que una suspensión, para llamarle por su nombre. Hay solo pausas temporales en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo,
algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas fantásticas. La cuerda de plata no quedó suelta para siempre, ni irreparablemente roto el vaso de oro. Pero entre tanto, ¿dónde estaba el alma? Sin embargo, aparte de la inevitable conclusión a priori de que tales causas deben producir tales efectos, de que los bien conocidos casos de vida en suspenso, una y otra vez, provocan inevitablemente entierros prematuros. Aparte de esa consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y del vulgo que prueba que en realidad tienen lugar un gran número de estos entierros. Yo podría referir ahora mismo, si fuera necesario, 100 ejemplos bien probados. Uno de características muy asombrosas y cuyas circunstancias igual quedan aún vivas en la memoria de algunos de mis lectores. Ocurrió no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde causó una conmoción penosa, intensa y muy extendida. Qué gran introducción, qué gran preámbulo que nos ha regalado una de nuestras voces del coro de voces penitentes del Teatro Robótico de Misterio, Celia Villarino. Muchísimas gracias por poner voz a estas primeras palabras, a estos primeros párrafos del libro recomendado, en este caso el relato recomendado de hoy, que una vez más es de Edgar Allan Poe. Estamos hablando de El entierro prematuro. Cuando echo atrás la memoria siempre me confundo en esto, como lo del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La biblioteca que siempre os he hablado secreta de mi padre con libros y antologías, como por ejemplo esta de Edgar Allan Poe? ¿O las pelis de Roger Corman que echaban por televisión española cuando yo tenía cierta edad preadolescente? No sé qué llegó primero, pero sí que sé que en ambos casos degusté la obra de Poe, ¿no? Primero con el relato, a lo mejor, o primero con la película de Roger Corman, pero en cualquier caso lo que sí que recuerdo es el impacto, ¿no?, que me causó. Recuerdos de angustia, de descubrir cosas nuevas, en este caso el significado de la palabra catalepsia. Inventos extraños alrededor de la muerte, ataúdes con artilugios para hacer llamadas fuera, ataúdes enterrados boca abajo con gente viva dentro para que se retorciesen en su propia pesadilla de escape, falsos positivos con gente despertándose en un sudor frío, en un ambiente oscuro, opresor, en el que apenas se puede mover, en el que tiene algo encima que lo oprime para luego descubrir que está en el camarote de un barco, en una litera a oscuras e inmovilizado simplemente para no caerse por los vaivenes del barco, ¿no? Este tipo de curiosidades y de fascinación a mí me dejó loco, pero loco. De hecho, la película traducida al castellano, una de las primeras versiones que se sacó, que fue en 1969, si no recuerdo mal, se llamaba La obsesión, en vez de El entierro prematuro, que es el título original del relato. Y esto os da una idea, ¿no?, de la peli en realidad va centrada alrededor de esa obsesión brutal del protagonista por no ser enterrado vivo. ¿Y esto tiene algún sentido? Hombre, pues la verdad es que sí, porque en 1844, que fue cuando se publicó este relato en el Philadelphia Dollar Newspaper, había en la época, digamos, una gran preocupación por la posibilidad de ser enterrado vivo.
O sea, había una falta de conocimiento médico, había una falta de precisión a la hora de determinar la muerte y la ausencia de dispositivos modernos como monitores cardíacos, respiratorios, encefalogramas, todas estas cosas no estaban, ¿no? Entonces, además los cuerpos se velaban tranquilamente, normalmente en la casa del fallecido para luego llevarlos directamente, ¿no?, a la cripta o peor, abajo, ¿no? Abajo en un ataúd. Y no son pocas las veces y los testimonios de enterradores que a la hora de mover los cuerpos o que directamente estando el celador de un cementerio dando una vuelta por la noche ha oído gritos salir de la tierra, ¿no? Gritos de ayuda, no de zombies ni nada de eso, de gente que se ha despertado a oscuras ahí dentro, ¿no?, para descubrir que están dados por muertos. ¿Os podéis imaginar la pesadilla que eso supone? Como decía Celia Villarino en esos primeros pasajes del relato, ¿no se os ocurre una muerte peor? En fin, este contexto histórico fue una historia, esta la del relato del entierro prematuro, que resonó con los lectores de la época y que generó un gran interés, ¿no?, en la idea de ser enterrado vivo. Además, este relato se considera un ejemplo temprano de lo que sería literatura de terror psicológico, porque aquí, como os digo, no hay espectros, ¿no?, ni nada sobrenatural como venía siendo habitual en la obra de Poe. Aquí son los miedos y las ansiedades del personaje, ¿no?, los que están explorados de una manera tan detallada que empatizas rápidamente. Como os decía, en el 62, este relato se refleja en una peli del maravilloso Roger Corman, seguramente el director que mejor ha adaptado a Edgar Allan Poe. Estaba protagonizada por Ray Milland, que hace un papelazo, y la película más o menos sigue la trama básica, aunque se inventa un par de cosillas, pero digamos que merece mucho la pena. Ya os digo, sinopsis rápida sin haceros spoiler, porque de verdad que os la recomiendo, o que os leáis el relato o que veáis la peli, o ambas cosas, si podéis. Pero básicamente, pues imaginaos un hombre pudiente de esa época, del finales de 1800, que ha tenido ya una alerta, una alarma de catalepsia, ¿no? Tiene diagnosticada catalepsia y sabe que se le puede dar por muerto fácilmente, porque ya ha tenido una primera intentona de ser enterrado vivo, ¿no? Pero afortunadamente la primera intentona sale ileso y su única obsesión a partir de ese momento es prepararse mentalmente y a nivel tecnológico sus tumbas y mausoleos, pues con elementos que le permitan escapar si se volviese a dar el tema. Y a lo largo de la película y del relato, pues se va cuajando con ejemplos de gente que ha sido enterrada viva, ¿no? Con esa estampa que recuerdo perfectamente, una escena inicial de unos enterradores moviendo un cuerpo y destapando un ataúd para darse cuenta de que la tapa está arañada, con rastros de uñas, de carne y de sangre en la propia tapa, porque la persona que había dentro se había despertado y había intentado salir por todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas, ¿no? Y luego el rictus de terror ha agarrotado en la cara de esa persona con los ojos abiertos, imaginándonos el sufrimiento, ¿no?, las horas o días que pudo tirarse así. Realmente escalofriante, no me digáis que no. Hasta donde yo sé, mi limitado conocimiento científico, hoy sería bastante imposible, ¿no?, que pasase algo así, porque creo que hay como un protocolo y te tienen que hacer varios encefalogramas planos, ¿no?, para ser clínicamente declarado fallecido. Pero bueno, Edgar Allan Poe no fue el único que se interesó por estos temas. El propio Alfred Hitchcock tiene un relato de los más famosos, que ya comenté por aquí una vez, sobre una persona que se despierta en medio de la sala del forense a punto de hacerle la autopsia. Todas las luces, sus síntomas son de catalepsia, ¿no?, es decir, constantes vitales prácticamente inexistentes, pero en su caso la conciencia muy despierta, entonces ve y oye todo lo que pasa a su alrededor y cómo ese forense coge su instrumental para cernirse sobre su tórax, ¿no?, y empezar a abrirlo. Bueno, ya os digo, una pesadilla esa de estar atrapado, ya sea dentro de tu cuerpo o peor, dentro de un ataúd bajo tierra, sabiendo que se han olvidado de ti. En fin, un buen relato, ¿verdad? Queda que pensar. Aquí os lo dejo, pecadores, pecadoras. Darle un vistazo a El entierro prematuro de Edgar Allan Poe y a su película adaptada por Roger Corman. 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar.
Para resucitar a Anck-su-namun, Imhotep y sus sacerdotes allanaron su cripta y robaron su cuerpo. Se adentraron en el desierto y llevaron el cadáver de Anck-su-namun a Hamunaptra, ciudad de los muertos, antiguo lugar de sepultura de los hijos de los faraones y última morada de las riquezas de Egipto. Por amor, Imhotep se atrevió a provocar la ira de los dioses adentrándose en la ciudad, donde cogió el libro negro de los muertos de su morada sagrada. El alma de Anck-su-namun había sido enviada al tenebroso inframundo, sus órganos vitales extraídos e introducidos en 5 vasos canopes. El alma de Anck-su-namun regresó de entre los muertos. Pero la guardia del faraón había seguido a Imhotep y le detuvo antes de que el ritual se completara. Los sacerdotes de Imhotep fueron condenados a ser momificados en vida. En cuanto a Imhotep, fue condenado a sufrir el Hom-Dai, la peor de todas las antiguas maldiciones. Era tan horrible que hasta entonces jamás se había realizado. Pues ya ves, si era horrible, porque si hace un momento acabamos de hablar de la pesadilla que supone ser enterrado vivo, ahora vamos a doblar la apuesta. Ser enterrado vivo, momificado en vida, tu lengua cortada, tus ojos extraídos de las cuencas, totalmente vendado, introducido en un sarcófago y antes de sellarlo para siempre, te vierten un montón de escarabajos carnívoros que sabes que van a devorar tu carne y tu piel lentamente durante todo el tiempo que aguantes vivo. El condenado al Hom-Dai permanecería encerrado en su sarcófago para toda la eternidad. Los Magi nunca permitirían que fuera liberado, pues se alzaría una enfermedad andante, una plaga sobre la humanidad, un impío devorador de carne con la fuerza de los siglos, poder sobre las arenas y la gloria de la invencibilidad. Sí, señor. Esta es la peli del devorador de carne impío. Estamos hablando, claro que sí, de La momia de 1999. Vamos a sumergirnos en sus arenas. La momia, sí. Como os decía, dirigida en 1999, rodada, de hecho, escrita y dirigida por Stephen Sommers y, ya sabéis, interpretada por él durante una época oscura de su vida venido a menos Brendan Fraser, ahora relanzado con La ballena, y la maravillosa Raquel Weisz, entre otros. Y por supuesto, el villano, uno de mis villanos favoritos, Arnold Vosloo, en su papel de la momia, y que yo siempre he confundido con el villano de Titanic. Siempre pensaba que el villano de Titanic era el de la momia con pelo, ¿no? Pero ya os encargasteis, uno de vosotros, pecadores, de avisarme por los comentarios que estaba yo en un error. Bueno, Stephen Sommers. ¿Quién es Stephen Sommers? Pues uno de los grandes, porque ha dirigido pelis buenísimas como todas las de la momia para mí, todas las de la momia antes de que viniese Tom Cruise, quiero decir. Y por supuesto sin contar la original interpretada por el maravilloso Boris Karloff, que bueno, todas esas pelis en blanco y negro de terror que han sido la semilla de tantos buenos momentos para todos nosotros, se merecen su propio espacio especial y lo tendrán aquí en este podcast, claro que sí. Bueno, pero aparte de las pelis de la momia, de estas pelis de aventura que empezaron en el 99, ¿qué más ha dirigido Sommers? Pues ha rodado, por ejemplo, el fucking Rey Escorpión, que es una de las peores películas que se puede recordar. Infame por esos efectos especiales repugnantes del Rey Escorpión, ¿no? Con The Rock ahí haciendo un papel malísimo. En fin, no lo puede tener todo. Lo que pasa es que yo tengo una relación de amor-odio con Stephen Sommers, pues justamente por
se le perdonas todas las cagadas que ha hecho simplemente por las pelis de La Momia, y también por la maravillosa Deep Rising, una de esas grandes joyas de ciencia ficción y terror. En fin, un rodaje que se realizó en Marrakech, que empezó en mayo en el 98, que duró 17 semanas y durante el cual el equipo se tuvo que enfrentar pues a la deshidratación y a las tormentas de arena, ¿no?, del desierto, incluso a las serpientes, porque rodar en el Sáhara pues hay que echarle un par, literalmente. Por cierto, los efectos especiales, que brillaban mucho en el 99, ya os lo digo, muy bien aprovechados, estaban introducidos y desarrollados por nada más y nada menos que Industrial Light and Magic, ya sabéis, la compañía detrás de Lucasfilm y de las películas de Star Wars. Y esta maravillosa partitura que nos acompaña, que ya te imbuye totalmente el género de aventuras fantásticas, está dirigida y compuesta por Jerry Goldsmith. La peli fue un bombazo. No, o sea, estaba prevista que fuese una peli cutre, casi de serie B en su momento. Lo que pasa que a uno de los productores a última hora vio el filón, inyectó pasta y se notó, ¿no?, en el cómputo total de la calidad de la película. Total que en el estreno recaudó $43 millones. Y continuó así por todo el mundo hasta superar los 400, o sea, una auténtica bomba para la época. Y mis recuerdos sobre la peli son muy buenos, porque es que esta peli te regala muchos buenos momentos. ¿De dónde has sacado esto? De una excavación en Tebas. Jonathan, creo que has encontrado algo importante. Hay una antigua leyenda sobre un lugar conocido como la Ciudad de los Muertos. La llaman la Puerta del Infierno. Donde los primeros faraones ocultaron la riqueza de Egipto. ¿Vamos a entrar en combate? Ahí fuera hay algo. Debajo de toda esa arena. Vinieron a desvelar sus secretos. Momias, hijo mío, aquí es donde preparaban las momias. Querían descubrir su tesoro. Y entonces la luz se hizo. Oh, vaya. Lo que hicieron. Oh, Dios mío, sí que existe. Este puede ser el libro de los muertos. Fue desatar una fuerza como jamás el mundo ha conocido. ¡No deben leer el libro! Pero lo leen. Claro que sí, cómo no lo iban a leer, si no, no se desataría ese devorador de carne impío, no desataría sus plagas literalmente sobre la tierra. Y es que hacen un mezclijo alucinante en la película. Tenemos lo mejor de un Indiana Jones, ¿no?, con esos toques de acción y de comedia para toda la familia, pero bien mezclado y entretejido con horror, porque esto, aunque viene disfrazado de película de aventuras para toda la familia, ya habéis podido escuchar en esa escena inicial que os he puesto cómo describían la tortura de momificar en vida a los sacerdotes de Imhotep y el Ondai, ese rito funerario que se inventan, ¿no?, en este caso, pero que, jolín, son imágenes truculentas. De hecho, el propio villano, la momia, cuando por fin se va haciendo corpórea, es a base de chupar el alma y exprimir los cuerpos, ¿no?, literalmente en el aire, dejarlos momificados en el momento. No son imágenes agradables de ver para un niño, o sea que ojo con que esto sea una peli para toda la familia. Hay muchos elementos truculentos. Pero bueno, esos elementos truculentos son los que me enamoraron a mí de la película en su momento, ¿no?, y me renovaron mi fascinación por todo lo relacionado con Egipto. Efectivamente, no puedo borrar de mi cabeza que los efectos especiales pues llamaban mucho la atención, ¿no?, sobre todo lo que tenía que ver con partículas. Es decir, los ritos funerarios que se muestran aquí, por ejemplo, del alma de Anck-su-namun, el amor de Imhotep, que no olvidemos que esto deja de ser una historia de amor trágica, fantástica, de Imhotep intentando recuperar a su amada y traerla del mundo de los muertos, eso sí, utilizando las malas artes.
Bueno, pues podemos ver al arma representada como un sistema de partículas negro y oscuro volador que se cierne sobre el cuerpo, y luego también tenemos esa imagen que prácticamente se utilizaba para todos los pósters, que es la cara de Imhotep en una tormenta de arena, ¿no? Con esa boca abriéndose gigante, engullendo un avión. Realmente eran impresionantes para la época, hay que decirlo. La pareja protagonista, la verdad es que Raquel Welch y Brendan Fraser tienen una química brutal en pantalla y es que da buen rollo verlos. De hecho, es que es vuestra película para hoy domingo. Esta tarde no tenéis nada mejor que ver La momia, seguro. Y bueno, y atándola con el programa de hoy, pues está clarísima, ¿no? La relación, todo el desfile, esas procesiones fúnebres, todos esos ritos funerarios que se muestran aquí, ¿no? Desde llevar a un faraón a su tumba para celebrar el ritual de la vida eterna, a la preparación de los cuerpos, en este caso por las malas, momificando en vida. Vemos esos vasos canopes o canopos que yo pues no sabía realmente para qué eran hasta que visité Egipto, ¿no? Donde se depositaban las vísceras de la persona que iba a ser momificada. Y por supuesto no me olvido de esa parte súper mágica y magnética de la película, que es todo lo relacionado con los entresijos de la propia pirámide, ¿no? De lo que es una tumba, de sus pasadizos, de sus resortes, de sus trampas, ¿no? Y de la inventiva, ¿no? Desde ese sistema de espejos para iluminar la cámara del tesoro hasta pues las típicas trampas de arena, ¿no? Para enterrarla para siempre. Ya sabéis que normalmente las pirámides enterraban a sus constructores con ellas. Y aquí tenemos una escena muy buena también de ser enterrado vivo de uno de los villanos cómicos de la película, que acaba con una antorcha viendo cómo ya no va a poder salir de la cámara del tesoro y sintiendo y oyendo como esos escarabajos carnívoros que os comentaba al principio empiezan a acecharle, ¿no? Mientras se apaga su antorcha. Es realmente un momento memorable, como toda esta película. Todos esos zombies que salen en el tramo final, guerreros, ¿no? Luchando contra los protagonistas al más puro estilo de Blade, ¿no? Destrozando vampiros y convirtiéndolos en ceniza. Pues algo así tenemos aquí con Brendan Fraser dando mandobrazos a esas momias que corretean por las paredes con las espadas estas egipcias en forma de hoz, ¿no? Acechándolos a él y a los protagonistas. Muy, muy memorable, muy recomendable esta momia de Stephen Sommers. Así que una vez más, pecador, pecadora, te la recomiendo para este domingo y espero tus comentarios y tus recuerdos sobre ella, claro que sí. Continuamos. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Los panteones, cementerios, la máxima colección. Capas de tierra que separan entierros antiguos, tanto paganos como sacros. Una bruja, un hechicero, un santo, y la tierra está llena de secretos y tesoros. Para las ratas, que pueden roer la madera y el hueso, significan alimento. Y claro, para la humanidad, botines. Nuestra historia de hoy es Ratas del Cementerio, y el director es Vincenzo Natali. Qué buen rollo dan estas intros, ¿verdad? A las antologías de terror. Y en este caso una presentada y reunida por el mismísimo Guillermo del Toro, aquí con su voz original, claro que sí. Estamos hablando de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Cabinet of Curiosities. Una serie de terror estadounidense creada y presentada por Guillermo y estrenada en Netflix el 25 de octubre de 2022. Está claro que no es Alfred Hitchcock presenta, pero sin duda mola mucho porque Guillermo del Toro es un verdadero apasionado de este género, ya lo conocemos todos. Es un director, digamos, que puede ser considerado como irregular o no redondo del todo, pero, joder, es innegable su talento y cómo le gusta lo que nos gusta a nosotros, los pecadores, ¿verdad? El misterio, la fantasía y el terror.
Bueno, pues en esta antología de historias curadas, reunidas por el propio director, ¿no?, que son bastante sofisticadas, y en ellas destacan unas cuantas, no todas son redondas, ya os digo, como Guillermo del Toro, pero hay varias que efectivamente destacan un montón, sobre todo porque en la antología no es solo la historia en sí lo que recoge, está también reuniendo directores aclamados para dirigir cada uno de estos episodios. Y el primero que os traigo hoy, porque os traigo dos de esta antología, se llama Ratas de Cementerio y está dirigido nada más y nada menos que por Vincenzo Natali. Estamos hablando del director de Cube o de Splice, Experimento Mortal, entre muchas otras cosas. Vincenzo Natali es uno de mis directores de terror favoritos. Bueno, ¿y de qué va esta primera historia? ¿Por qué está aquí, en el especial de ritos funerarios? Pues porque aquí tenemos al intruso de los ritos funerarios, a un ladrón de tumbas, avaricioso y codicioso, pero que tiene una repulsión especial por las ratas. ¿Por qué? Porque resulta que está dándose cuenta de que últimamente los cadáveres, cuando va a abrir la tumba para robarle sus joyas, sus dientes de oro, lo que sea, ya se le han adelantado, se lo han llevado por los túneles hacia abajo. Las ratas, unas ratas especialmente grandes y monstruosas. Pero esto no puede con la codicia de nuestro enterrador, que está compinchado con un forense, que es el que le va dando los chivatazos de quiénes son las mejores presas, las que tienen los mejores trofeos, ¿no?, para desenterrar. Y el acuciado por deudas, pues decide hacer frente a ese miedo que tiene hacia las ratas y, armado con un revólver, se dispone a adentrarse en uno de esos túneles, porque literalmente ve delante de sus propios ojos como la víctima, esa víctima que le acababan de chivatear, que tenía un preciado trofeo, se la llevan delante de las ratas, le meten un bocado ahí delante de él en el ataúd y vemos como el cuerpo es arrastrado hacia abajo, hacia las profundidades de la tierra, del cementerio. Y claro, tú lo ves al enterrador y dices, tío, no te metas, si te metes ya no sales. Pero claro, si no se metiese, no habría relato chulo que contaros. Y ojo, esto no va solo de quedarse atrapado bajo tierra con ratas monstruosas, no. No me malinterpretéis, las ratas monstruosas molan mogollón, de hecho es la portada prácticamente de la serie, es esa cara de un animatronic gigante, porque aquí Vincenzo Natali quiso incorporar un animatronic, nada de efectos especiales digitales, y le metió pues eso, realmente algo espeluznante, ¿no? Un bicharraco gigante capaz de arrancarle la cabeza a un hombre. Y es que en esa madriguera de ratas bajo el cementerio pues hay ratas grandes y luego está el ratonaco del infierno, que efectivamente va a acechar a nuestro protagonista hasta hacer que éste se vaya metiendo cada vez más y más y más dentro de la tierra, en una pesadilla también de quedarse enterrado vivo. Pero en un giro inesperado, y aquí sí que entro ya en el terreno de los spoilers, avisado quedas, en un giro inesperado nuestro enterrador, en ese descenso hacia el infierno de la madriguera, pues acaba en una especie de cripta súper antigua y oscura, en la cual al fondo aparece una especie de momia sentada, tocada con una joya espectacular que brilla en la oscuridad. Y claro, nuestro enterrador, que ya sabemos que es muy sensato, se acerca a esta especie de momia rodeada de lo que parece una cripta de un culto ancestral con tintes lovecraftianos, y se acerca a ella para robarle su tesoro. ¿Y qué pasa, pecador? ¿Qué pasa, pecadora, cuando le robas el tesoro a una momia enterrada en una cripta ancestral? Nada bueno, ¿verdad? Pues eso, de repente un relato en apariencia sencillo de enterrador roba cementerios, que queda atrapado por su codicia junto a las ratas para ser devorado vivo, de repente lo tenemos en una cripta intentando escapar de un zombi ancestral que quiere recuperar su tesoro. Y no solo eso, es que le van a empezar a acechar los dos, el zombi y la rata. O sea, es realmente genial asistir a esta huida hacia arriba como puede, que bueno, tú ya sabes que el pobre diablo está perdido, pero de alguna manera quieres ver si finalmente consigue salir del entuerto, ¿no?
no va a salir. No va a salir, no sale. No sale. De hecho, cuando finalmente consigue librarse del acoso de estos dos entes, de estas dos criaturas, digamos que la sobrenatural y la carnal, es que me parece una combinación buenísima. Cuando por fin consigue deshacerse de ellas y cuando por fin atisba un brillo hacia arriba como indicando la salida de la madriguera, lo que va a toparse es justamente con la tapadera de un ataúd que ya no le va a permitir avanzar más, y en ese momento él es consciente de que ahí acaba su camino, de que ahí se acaba la luz de su linterna y de que ahí ahora sí llegan las ratas a devorarlo por dentro, en un plano final maravilloso, perdonad que lo diga, pero sí, maravilloso, de cuerpo rellenado de ratas, para saber y que nos quede bien claro que ha sufrido un castigo a la medida de sus crímenes. Un relato sin duda fantástico para abrir boca de esta antología, pero os decía que os traía dos. Entonces, además de este Ratas de Cementerios, también os traigo algo relacionado con algo muy entroncado con lo que es los ritos funerarios, pero desde la parte más científica. Soy el Dr. Carl Winters, patólogo del Instituto Forense del Condado de Montague, detallando las impresiones preliminares de los 10 occisos del incidente de la mina de Braddock Falls. La grabación es solo para ti, Nate. El informe mecanografiado será el acta oficial. El grueso de los fallecidos se encontraba sepultado a 30 metros de Allen, el sospechoso. Los cadáveres de Jackson y Brady eran los más próximos a Allen. Un hombre llamado Miller fue hallado entre ambos grupos. Si uno de los cuerpos tuviera restos de bomba, debería ser este. Comenzaré por él. ¿Y es que acaso una autopsia no deja de ser también un rito funerario? Por lo menos para el que la ejecuta. El primero de los ritos, un rito que hemos visto en innumerables películas con muchísima curiosidad morbosa siempre, ¿no? Indagar en esas causas de la muerte. Y en este episodio titulado justamente La autopsia del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, tenemos una historia realmente truculenta y jugosa. Todo empieza con una explosión en una mina, en lo que parece una especie de atentado, ¿no? Con bomba y muchos mineros sepultados, pero pronto la aparición de cadáveres en unos estados terroríficos en el bosque del pueblo va a llamar la atención de un sheriff viejo, que va a llamar a otro viejo amigo, en este caso interpretado por el gran F. Murray, ese maravilloso Salieri en Mozart. Un doctor, un forense que viene al pueblo a ayudar a un viejo amigo que le pide ayuda, un doctor que además sabe que está en las últimas porque le han diagnosticado una enfermedad terminal, y eso ya normalmente, si tienes un poco de instinto y de olfato para pelis y series, sabes que cuando el prota deja entrever que su fin está cerca por causas naturales, normalmente va a poner su vida al servicio de una causa mayor para entregarla, ¿no? Y tal es el caso de este episodio de La autopsia. Y es que el centro del relato es maravilloso porque es justamente ese momento de comenzar la autopsia, ¿no? Es una autopsia de pesadilla en un almacén abandonado durante la noche, en el cual va a haber también muchos giros inesperados que son muy del gusto de estas historias seleccionadas por Guillermo del Toro. Entro otra vez en terreno de spoilers. Avisada quedas. Bien, digo giro inesperado porque a través de la autopsia se va a ir desentrañando parte del misterio. A través de la autopsia y de ciertos flashbacks, este forense va a acabar topándose con ¿qué? Pues nada menos que con una criatura alienígena parasitaria al más puro estilo de Hidden, el oculto, esa maravillosa perla que vendrá por aquí por el podcast más pronto que tarde. Bueno, pues eso, una entidad alienígena que tiene que ir cambiando de cuerpo para ir sobreviviendo, ¿no? Para poder, digamos, extraer la energía vital de esos cuerpos y ir superando su andadura por este mundo. Y bueno, se va a topar con nuestro forense
y va a haber ahí un encontronazo y un duelo de intelectos de lo que es la criatura parásito y su plan para, en este caso, transportarse y trasplantarse literalmente dentro del cuerpo del forense, y el forense, que es más listo que un ratón colorado y le tiene preparada una trampa de carne buenísima en un giro espectacular que solo por eso merece la pena que lo veáis. El episodio, por cierto, es que está dirigido por David Pryor, que es un colaborador habitual de David Fincher y que nos sorprendió a todos con su debut cinematográfico con una película llamada The Empty Man. The Empty Man, otra fucking joya que todavía no os he traído por aquí porque la quiero ver una segunda vez y digerirla mejor. Es de estas que la tengo en barbecho porque me gustó muchísimo. Es una gran exponente del cine de horror cósmico de contemporáneo que haría las delicias del mismísimo Joseba Abajo, ya os lo digo. Aquí demuestra talento y pulso para mantenernos en tensión hasta el final, para empatizar muchísimo con ese forense y con ese desenlace final, ¿no? Para intentar deshacerse de la criatura alienígena. Muy recomendable estos 2 episodios que os he comentado, aunque en general la serie entera no tiene desperdicios, la recomiendo. El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, Ratas de Cementerio y La Autopsia. Continuamos, pegadores. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Hacía tiempo que no os traía un misterio dentro de los 7 pecados digitales y hoy pues la verdad es que pega muchísimo con este programa especial de ritos funerarios. Así que el misterio que os traigo hoy es una figura que me ha atormentado desde el mismo día que la conocí y cuando vi una foto que vosotros vais a ver seguro cuando escuchéis lo que tengo que contaros. Estamos hablando de una figura, de un trabajo que se desempeñaba en Sicilia, en la antigua Sicilia, y que se llamaba la acabadora. La acabadora es el ritomito funerario definitivo. Estamos hablando de un supuesto empleo, y digo supuesto porque hoy en día ya no quedan testimonios verificables de si existió realmente esta figura o no, aunque digamos que la sabiduría y la rumorología popular todo indica que sí. Esta figura de la acabadora era una mujer ensotanada de negro, como si fuese una viuda, que portaba, y un velo también en la cara, y que portaba una maza negra monstruosamente grande en una de sus manos. Y esta figura de la acabadora era, como en Avatar, la última sombra que se cernía sobre los moribundos que estaban en cama y que digamos que para darle la paz y liberarlos del sufrimiento y de la angustia, de la agonía, de la muerte, esta figura de la acabadora venía para literalmente pegarles un mazazo en la cabeza y acabar con su miseria, ahí mismo. Realmente terrorífico, ¿verdad? Es que tenéis que buscar en internet la acabadora Sicilia, por ejemplo, y atentos a la foto que vais a ver ahí. Ahora imaginar que sois vosotros los que estáis con una enfermedad terminal en cama y de repente por la noche se abre la puerta y aparece esta figura de negro con la maza en la mano de la acabadora. Yo no sé vosotros, pero a mí esta acabadora me daría más miedo que la mismísima muerte. Y es que, vamos, es directamente la segadora, vamos, en vez de la acabadora. Si llevase una guadaña la confundirías con la muerte seguramente. En fin, una idea que la tradición oral siciliana cuenta que es cierta, si bien tiene sentido que no se oficializara nunca la profesión porque estaba penada, esta especie de eutanasia asistida estaba penada en Italia y por lo tanto si se llevaba a cabo era de manera ilegal, ¿no? Y sin conocimiento ni de jueces ni de autoridades, esa manera entre comillas clemente, hay que joderse, de darle paz a un moribundo. Pues os hemos preparado algo muy especial para hoy alrededor de esta figura de la acabadora. Y no es ni más ni menos que un micro relato que va a narrar el maravilloso Joseba Abajo, reimaginando cómo sería la puesta al día de un trabajo como el de la acabadora. Lo escuchamos y muy atentos porque os voy a dar una gran sorpresa al final del relato.
Francesca nunca pensó que su vida tomaría un giro tan oscuro. Había trabajado como enfermera durante muchos años, ayudando a las personas a sanar y recuperarse. Pero, después de un accidente que la dejó con cicatrices en el rostro y una pierna quebrada, sus opciones de empleo se limitaron. Fue entonces cuando oyó hablar del trabajo de la acabadora. Al principio, Francesca se resistió a la idea de ayudar a las personas a morir. Pero, cuando su dinero empezó a agotarse y las facturas se acumularon, decidió que no había otra opción. Francesca se presentó a la entrevista para el trabajo de acabadora y el hombre que la entrevistó parecía muy impresionado con ella. Le habló de las personas que necesitaban ayuda para morir, de lo agradecidas que estaban por la liberación del dolor y la agonía que sufrían. Al principio Francesca estaba temerosa y vacilante, pero después de su primera muerte se dio cuenta de que había algo extrañamente satisfactorio en la tarea que tenía entre manos. Era como si pudiese sentir la liberación de las almas de las personas que ayudaba a liberar de su sufrimiento. Con cada muerte, Francesca se volvía más fría y distante. Había perdido todo rastro de empatía y simpatía y se había vuelto completamente despiadada. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, después de una muerte particularmente difícil, Francesca tuvo un accidente en su coche y murió en el acto. Sin embargo, su espíritu no encontró la paz en la muerte. Desde entonces, ha estado rondando la ciudad en busca de nuevas víctimas a las que ayudará a morir, atraídos por su promesa de alivio y liberación del dolor. Nadie sabe cómo detener a Francesca y muchos tienen miedo de cruzarse en su camino. Su legado ha dejado a la ciudad con una maldición que nunca ha podido ser deshecha. Y es un recordatorio constante de que hay algunas cosas peores que la muerte. Qué grande siempre Joseba, narrando relatos, montándolos y sonorizándolos, que es lo que ha hecho justo con este micro relato de Francesca, la acabadora. Realmente escalofriante, pero ¿sabéis qué es lo más escalofriante de la historia de Francesca? Pues que no la hemos escrito nosotros. Sí, pecadores, pecadoras. Ya sabéis que aquí en 7 Pecados digitales, atentos, ya sabéis que yo tengo un fuerte componente de trabajo, ¿no?, relacionado con el marketing digital, y ya estáis oyendo todo el tiempo hablar de las inteligencias artificiales, de si ChatGPT, de si DALL-E, de si... Bueno, tenéis que saber 2 cosas. Primero, todas las portadas que venimos generando para el podcast, desde que nos unimos en la productora de Teatro Robótico de Misterio, todas ellas están generadas por inteligencia artificial. Y el relato que acabáis de escuchar, el micro relato que acabáis de escuchar, está generado por ChatGPT, por esa inteligencia artificial de que todo el mundo está hablando. Ojo, eso no quiere decir que se lo inventa de la nada. Obviamente le hemos dado unas directrices de lo que queríamos que fuese el relato y de los puntos importantes en la trama y de cómo queríamos que acabase, y digamos que alrededor de esos puntos él ha rellenado y los ha conectado. Y oye, está claro que no es un relato brillante, pero por lo menos es un experimento curioso. Y ya sabéis que en Teatro Robótico de Misterio
parte de nuestra idiosincrasia nació de esas voces robóticas, de esos sintetizadores de voz que Joseba al principio usaba para darle vida a sus historias. Así que forma parte del ADN de Teatro Robótico de Misterio trabajar en conjunción con los robots, con esos robots que alguna vez nos esclavizarán, ¿no? Y nos dominarán el mundo. Pues nosotros estaremos ahí alineados ya como coleguitas porque estamos colaborando con ellos. Ya os digo que llamar a esto inteligencia artificial es como un poco osado. Realmente aquí no hay inteligencia, hay un aprendizaje de máquina, ¿no? Machine Learning, que se llama, y obviamente se requiere la creatividad de un humano, ¿no? Para darle forma. No deja de ser una herramienta que en buenas manos pues puede darnos algunos resultados interesantes. Entonces, pecadores, ¿qué os parece? ¿Queréis que os traigamos más de estos microrelatos generados por inteligencia artificial pero narrados y sonorizados por nosotros? Sería un bonito experimento, una bonita sección tal vez para alguno de nuestros podcasts, tal vez para Solo el Penitente Pasará, tal vez solo para aquellos de vosotros que nos seguís en el grupo de Telegram, donde sabéis que compartimos experimentos. Decidnos, por favor, queremos escucharos en la cajita de comentarios qué os ha parecido este relato corto generado por IA de Francesca, la acabadora. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. No puedes expresarlo con palabras. El momento en el que miras a los ojos de la persona que se supone que te reconforta, te hace sentir a salvo. Solo lleva un instante. El miedo te engulle antes de que incluso llegues a sentir su presencia. Y la oscuridad se convierte en una parte de tu ser. ¡Le mataste! ¡Tú le mataste! ¡Le mataste! ¡Tú le mataste! Su mundo cambió el día que los hombres del norte se lo llevaron de su lado. Senua sabe que no hay forma de volver a como eran antes las cosas. Que no hay manera en absoluto. Sus dioses pueden penetrar en tu mente. Usarán este poder para destruirte. No me detendrán. Todavía puedo sentirle. Lo que quiera que quede de él, no lo dejarán marchar. No voy a dejar que se pudra aquí. Tú eres la única que se está pudriendo aquí. Morirás aquí. ¡No! Y todo tu sufrimiento no habrá servido para nada. ¡Cállate! Qué juegazos traigo hoy, pecadores, pecadoras. Se trata de Hellblade, Senua's Sacrifice, el sacrificio de Senua. Este tráiler que habéis escuchado doblado al castellano no es oficial, ¿vale? Es un tráiler, es un doblaje hecho por fans, con los cuales no he podido contactar ni conseguir quiénes son, pero sí que les voy a dar aquí todo el crédito porque me parece un reparto de voces brutal y por favor, si alguien los conoce, que se pongan en contacto conmigo para ponerles aquí un enlace donde sea que lo tengan, ¿vale? Yo en YouTube no he podido encontrar nada más sobre ellos. Parece ser que está montado este trailer en español por una productora o algo así llamada Doble o Nada, y está involucrada una persona llamada Marianne Gontier, y en el reparto de voces que habéis escuchado pues está Valle Doblaje, está Yuna Dubs, está Mario Tadrisi y está Croquis Doblaje. A todos ellos, pues muchísimas gracias por este trabajo aquí fantástico que hicisteis de poner voz al tráiler de Hellblade Senua's Sacrifice, que si no de otra manera pues no lo podríamos haber disfrutado. Bueno, ¿y de qué va este videojuego que os traigo hoy que tiene que ver con los ritos funerarios? Bueno, es un videojuego de acción, aventura, terror psicológico. Fue desarrollado y publicado por Ninja Theory y lanzado en todo el mundo de forma independiente para plataformas PlayStation 4 y Microsoft Windows. Fue el 8 de agosto de 2017.
Y bueno, se podría describir, de hecho la productora lo describía así, es un juego AAA, que es cuando dices AAA quiere decir que es tope de gama, ¿no? Con mogollón de producción y, o sea, como si fuese una superproducción de Hollywood, pero independiente, porque indudablemente el estudio Ninja Theory es muy pequeñito y los recursos que tenían eran pues de 20 personas, ¿no? Eso comparado con un gran estudio es nada. O sea, que 20 personas se sacase de la manga este experimento de videojuego me parece brutal. El juego, que es en tercera persona, sigue a Senua, una guerrera celta que lucha por salvar el alma de su amado, Dillion, de la diosa nórdica malvada Hela. Senua viaja al inframundo para recuperar el alma de Dillion y se enfrentará a sus propios demonios internos en el proceso. El videojuego está fuertemente influenciado por mitología celta y nórdica y por los ritos funerarios y las prácticas funerarias. Porque en esas culturas estos ritos y estas prácticas están muy asentadas y forman parte, ¿no? de la propia mitología y de la propia estilo de vida de estas culturas. Pero lo que diferencia este videojuego de otros es que aborda el tema de la locura, la ansiedad, la depresión y utiliza el sonido espacial. Jugar este juego con cascos era realmente aterrador para poner voces literalmente en tu cabeza. Las voces internas de Senua, que le van diciendo lo que hace mal, lo que hace bien, le va metiendo miedo, le va animando a hacer cosas o le va metiendo miedo en el cuerpo para que no haga otras. Y eso mezclado con los demonios internos, ¿no? Que realmente acojonan mucho más. Es un verdadero experimento psicológico en el cual estuvieron involucradas personas, ¿no? Psiquiatras y psicólogos que dieron su aportación, ¿no? Científica para retratar esto de la manera más realista posible, ¿no? De cómo suena la mente de una persona trastornada con estos fenómenos. Bueno, mis recuerdos del videojuego son brutales porque además es un videojuego de los primeros que yo experimenté con gafas de realidad virtual, ¿no? Y la inmersión era pues aún más brutal. Además, este videojuego marcó otro hito, y es que se convirtió como en la referencia gráfica del momento, ¿no? A nivel gráfico el juego es absolutamente brutal, porque se hizo una captura de movimientos, sobre todo faciales, de la protagonista de Senua, que rozaban el hiperrealismo. Realmente es una gozada verlo en pantalla, ¿vale? Con el motor de Unreal... no sé si era un Unreal 4 Engine en ese momento o el 5 ya, pero bueno, lo último puntero que había en ese momento. O sea, si querías saber si tu tarjeta gráfica tiraba bien, tenías que ponerte el Senua's Sacrifice y ver cómo tiraba. Ya os digo que el videojuego es bastante onírico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque la mayor parte del videojuego tiene lugar en el inframundo nórdico, en el que Senua viaja para recuperar ese alma de su amado. No deja de ser una historia de amor bastante dramática, con fuertes dosis de gore, ¿no? De gore vikingo, de torturas. ¿Os acordáis de Vikingos, la tortura del águila con las alas extendidas? Eso también vamos a tener por aquí. Durante su viaje, Senua es que se va a encontrar con diversos espíritus, y algunos de esos espíritus son literalmente guardianes de los ritos funerarios de su cultura. O sea, aquí vamos a ver funerales vikingos, vamos a escuchar voces de los muertos a lo largo del juego, esas voces que ves en tu cabeza y que te van a dar pistas a veces para avanzar, ¿no? Hay mucho de la importancia de honrar a los muertos. A veces Senua se encuentra con personajes que están ahí aferrados a la tradición y a la importancia de sus propios ritos. En una escena se encuentra un hombre, ¿no? Que está haciendo una ofrenda a los muertos y dice: cada hombre debe honrar a los muertos de acuerdo con sus costumbres. Este rollo de los ritos funerarios está muy entroncado en el videojuego y por eso fue el primero que me vino a la mente, ¿no? A la hora de preparar el programa. Una historia bonita, pero ojo, porque no todo el mundo está preparado para el nivel de locura que se va a meter en tus oídos. O sea, la experiencia en este caso es muy, muy audiovisual. Tiene casi más de audio que de visual. Así que ojo, hay mucha exploración, hay puzzles que resolver, hay lucha también contra espíritus, ¿no? Pero lo más bonito del videojuego, lo que a mí realmente más me apasionó, es ese ambiente súper, súper loco de la cabeza de Senua.
esa manera de atraparte con sus pensamientos y de sentir que estás literalmente dentro de la cabeza del personaje. Aquí ese nivel de inmersión, cuando se habla de inmersión en videojuegos, debe ser por estas cosas. Así que, oye, si no lo entra en vuestros planes jugarlo, desde luego sí que os recomiendo que busquéis por YouTube algún gameplay y le echéis un vistazo. Además, dentro de muy poco se estrenará una segunda parte que tiene una pintaza también a nivel técnico que es de aupa. Senua's Sacrifice Hellblade de Ninja Theory, el videojuego recomendado de hoy. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Bueno, y hoy por fin volvemos a abrir también las puertas de nuestro viejo confesionario, ese espacio oscuro en el que queremos que te sientes, si tú que te sientes y nos cuentes esas confesiones friculturales que te rondan la cabeza, esas películas, esas series, esos temas musicales, lo que sea, cualquier obra fricultural que te haya influenciado de verdad, que te haya impactado de una manera brutal en tu vida. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y por qué lo recomiendas a los pecadores? Ese es el motivo que además, ya os digo que todos los que se confiesan aquí se sienten muy desahogados y muy bien. Así que no dejes de atreverte, por favor, búscanos en teatrorobóticodemisterio.com y envíanos ahí tu confesión en audio si te atreves, o contáctanos para ver la mejor manera de hacerlo. Estaremos encantados de darte voz aquí, claro que sí. Y hoy justamente le damos voz a una de estas personas que, gracias a la maravilla y a la suerte de dedicarte al hobby este del podcasting, pues vas conociendo gente por ahí, conociendo otros podcasts. Y en este caso fue Kim Almansa el que se puso en contacto a través de nosotros, a través de la cuenta de Instagram de Teatro Robótico de Misterio, ¿no? Para darnos a conocer su podcast que se llama El Nombre del Podcast. Un podcast que sin duda os recomiendo y que os dejaré el enlace aquí en la descripción, en el cual Kim pues lo que hace es recomendar podcasts que a él le gustan y por qué le gustan, ¿no? O sea que tenemos mucho que ver con la obra que hace Kim y le estamos muy agradecidos por habernos contactado, por habernos recomendado ya a los 7 pecados digitales. El especial navideño lo recomendó en su podcast. Y Kim, que gracias de verdad por haberte atrevido a sentarte en este confesionario. Y ahora sí, ya dentro micro para ti. Hola amigos de 7 pecados digitales, felicidades por el programa. Yo la verdad es que os descubrí hace muy poco, pero hacía ya mucho que oía hablar de vosotros. Y hace poco, bueno, escuché vuestro capítulo de la otra Navidad, donde hablasteis de pelis brutales y que desconocía del todo, y bueno, es que me encantaron, por el otro punto de vista que le daban a estas fiestas, para variar. Ahora en esta confesión os traigo mi punto de vista y experiencia personal y fricultural, así que coged papel y lápiz y apuntad. Primero os traigo una peli que me impactó por muchos motivos. Yo soy muy, muy cinéfilo y el gran maestro Spielberg es uno de mis favoritos. Ready Player One fue una peli que me encantó, que me hizo sentir como un niño, pero a un nivel que yo ni conocía, un niño adulto podríamos decir. Y el hecho de mezclar un montón de personajes míticos de videojuegos, de cine y la cultura pop en general era alucinante. Era alucinante. Es una película que, ya os digo, me transportó mucho al pasado, pero estaba tan en el presente y proyectaba tanto al futuro que lo tenía todo. Para mí es una de esas películas que me he visto millones de veces y que, para ser relativamente nueva, es obra maestra para los frikis como yo. Por otro lado, os traigo una canción que si tenéis un día de bajón o necesitáis animaros un poco, lo va a conseguir y puede que muchísimo, demasiado. Es una canción que descubrí de hecho en otro podcast que me introdujo un poco al mundo del rock y del metal, que me ha animado muchísimo en los días más duros, cuando, no sé, estaba triste, creía que no tenía fuerzas para hacer algo, no sé, o estaba muy agobiado.
a veces, si habéis sentido esa necesidad de gritar a pleno pulmón, pues esta canción es la expresión máxima de esto. Se llama Straight to the Heart y es del grupo Battle Beast. Si la escucháis, nada más los 20 primeros segundos sabréis de lo que hablo. Brutal, os va a encantar. Y si habéis tenido un día horrible, cuando la escuchéis se os van a poner los pelos de punta y vais a notar una energía correr por vuestro cuerpo que... ¡buah! Os vais a creer que vais a poder hacer cualquier cosa. Hacedme caso, es mejor que, vamos, que cualquier aspirina, cualquier otra cosa. Ahora pasemos a algo un poco más relajado. Quiero recomendaros un cómic que a mí personalmente se ha convertido en uno de los más especiales que tengo en la biblioteca. Por una razón muy, muy sencilla. Tiene mucho encanto y es muy acogedor. ¿Por qué? El cómic se llama La cantina de medianoche. Son varios volúmenes, que creo que ya van por el 5º, de historias muy cortitas, de unas 10 páginas por historia, que transcurren todas ellas en la llamada cantina de medianoche. Es una cantina muy, muy pequeñina de un barrio de Japón que solo abre muy de madrugada, por ejemplo, desde la 1 de la madrugada hasta las 8 de la mañana, una cosa así. Entonces la clientela que tiene, pues gente que, pues eso, trabaja, vive la noche, por así decir. Entonces hay mucho estudiante, hay, trabajos, ¿no?, que implican estar despierto toda la noche, un poco la parte más oscura de los barrios, ¿no?, un poco de mafia, un poco de prostitución, pero vemos la parte más humana de estos personajes, la parte más personal de cada uno de ellos. Y son historias que, ya os digo, son muy cortitas, pero os van a encantar. Y lo más especial que tienen estas historias es que cada historia tiene por título el nombre de un plato. Y toda esa historia gira alrededor de ese plato. El plato es la excusa para introducir a unos personajes y para introducir una historia. Es muy original, es muy creativo y creedme que os va a entrar mucha hambre. Hacedme caso. Yo os lo recomiendo muchísimo. Y ahora me gustaría mencionar, a lo mejor me salgo un poco, pero quería recomendaros mucho un musical. Un musical que se ha convertido en un referente de la cultura en general, que se han hecho películas, se han hecho millones de producciones y que para mí tiene un significado muy, muy especial. Ese musical es Los Miserables, basado en la obra de Víctor Hugo. ¿Por qué es tan especial para mí? Porque yo hace muchos años decidí apostar por formarme como actor, cantante, músico y me daba mucho miedo. Y decidí dar el paso para aprender un poco de todo, ¿no? Y me metí en una escuela donde directamente quisieron hacer una producción de este musical, de Los Miserables. Yo no lo conocía, y de hecho fue el año además que salió la película, y yo estaba cagadísimo. Estaba cagadísimo porque es muy complejo, es complicadísimo a nivel de interpretativo, a nivel de canto, porque es muy intenso. Y puede decirse que lo viví entero, porque sin ningún tipo de confianza en mí mismo, hice varias pruebas y demás, y no sé cómo acabé haciendo de protagonista de este musical. Fue durísimo. Fue una época para mí donde yo era muy inseguro conmigo mismo, de que no creía que podría conseguirlo, que no podría ni siquiera cantar o interpretar lo que se me pedía, y fue muy duro. Pero al final, tanto
los personajes de esta historia como las canciones me ayudaron muchísimo y creo que formaron una parte muy importante de mí a nivel de crecimiento, de desarrollo personal, espectaculares. Es un musical que no me canso de escuchar, que según qué canciones recomiendo a muchísima gente, depende de la situación en la que se encuentre, porque es que hay tristeza, hay alegría, hay conflicto, hay amor, hay de todo, y es una historia preciosa. Y hasta aquí mi confesión. Bueno, espero que os hayan gustado todas las recomendaciones que he hecho, que le deis una oportunidad si todavía no las conocéis, porque os van a abrir un mundo nuevo totalmente brutal. Y nada, propagar la cultura fricultural. 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Funeral visigodo. Un guerrero visigodo muerto, tumbado sobre la fría losa de piedra, rodeado por sus compañeros. Uno de ellos comienza a cantar. Weinan, Suivnan, Freun, Barunema Gagarinan. Ahora te has vuelto sagrado. Ahora te has vuelto más fuerte, amigo. Pero ya no podemos caminar juntos. Bueno, y cerramos este 7º pecado digital con el tema musical recomendado de hoy, que no podía venir más al pelo y en realidad fue el que inspiró el título del programa de hoy, Ritos Funerarios. Este tema, cuya maravillosa introducción acabáis de oír de mano del propio autor, se llama Funeral Visigodo. Y es un tema compuesto por Neónimos. Jesús Silverio Cavia, nacido en Bilbao, España, el 5 de enero del 69. Es un músico y cantador español más conocido por su nombre artístico Silverius de Ura y por su proyecto musical, este que estáis escuchando, Neónimos. ¿Cómo descubrí yo a Neónimos? Pues en YouTube de repente me apareció Silverius sentado en la oscuridad de una cueva, él solo, con sus instrumentos, con su loop station, que es lo que él lleva. Lo que estáis escuchando de fondo es solo Silverius con su voz y con rudimentarios instrumentos, ¿no? Entre sintetizadores y realmente cosas físicas como huesos que utiliza para reverberarlos, para ir haciendo loops, para ir sumando su voz a otra capa de voz, y montar este espectáculo auditivo. Os repito, esto es solo Silverius, él solo, pero ahora es más, imaginároslo a él solo, rodeado de velas, dentro de una cueva primitiva ancestral. Imaginaos cómo tiene que sonar la acústica, imaginaos el ambiente íntimo, la magia, el misticismo, la catarsis que debe sentir uno escuchando eso. O al menos es como yo me lo imaginaba, ¿no? Cerrando los ojos, como los estoy cerrando ahora, y viendo a Silverius ahí, en ese entorno tan espectacular. De hecho, este disco de Neónimos fue el primer disco que yo compré en Google Play. Literalmente, o sea, me gustó tanto que flash, o sea, me lo compré directo. Desde entonces, Neónimos y Silverius han hecho muchas más cosas y tienen temazos que son absolutamente brutales y que os recomiendo escuchar todos. Pero el de hoy, el de Funeral Visigodo, tiene algo especial.
especial por el programa, ¿no?, que estamos tratando hoy, de ritos funerarios. Y es que el propio Silverius nos contaba ahora el leitmotiv y también el storytelling, ¿no?, el background que tiene detrás esta historia de esos amigos en la muerte. De hecho, según he leído por ahí, investigando un poco el perfil de Silverius, fue en julio de 2011 cuando una joven de 16 años llamada María le escribió preguntándole por los próximos conciertos que iba a dar, ¿no?, cuando se llamaba El Espíritu de Lúgubre. Fue el primer grupo en el que estaba Silverius. Y le pasó un enlace a un diccionario godo castellano y le sugirió que hiciese una canción folk cantando en godo. Y entonces a Silverius se le quedó esta idea ahí en su cabeza, y un poco de aquellas aguas vienen estos lodos maravillosos del funeral visigodo, del cual ahora estáis escuchando el segundo movimiento. Ojo, porque son 3, y bueno, el tercero es espectacularmente emotivo y precioso. Además tiene algo también muy chulo Neonimus en este primer disco, y es que está grabado íntegramente en el monasterio de Silos, ¿vale? Llegó a un acuerdo con los monjes de allí para grabar entre las 11:30 y las 5 de la mañana, que era cuando ellos, digamos, que estaban retirados. Y imaginaos, ¿no?, en la intimidad y en la sonoridad del monasterio, lo bien que sonaba. Qué privilegio debió ser asistir a esa grabación. De hecho, en uno de los temas creo que se cuela una campana real del monasterio y la dejaron porque, claro, queda de lujo. Realmente hipnótico todo lo que hace Neonimus, cómo educa, porque yo lo he visto haciendo giras por colegios, enseñándole a los niños acerca de la música, ¿no?, enseñando lo que es el amor por la música y enseñando también historia. Tiene un tema llamado Ecos de lo Remoto que te conecta directamente con ese yo interno primitivo, y que me parece que es un tema que todo el mundo debería escuchar. Así que no me voy a enrollar más para dejaros que disfrutéis del tercer y último movimiento de este funeral visigodo de Neonimus. Yo os invito desde ya a buscarlo, a seguirlo en sus redes sociales y a sumergiros en su música. Siete pecados digitales, con Iñaki Tobar. Y por fin llegó el momento de la dulce despedida. ¿Qué te ha parecido este episodio de ritos funerarios? ¿Conocías todas las recomendaciones friculturales que te he traído yo? Espero de verdad que no, y que te haya merecido la pena llegar aquí hasta el final, y yo que te lo agradezco un montón. Ahora solo me queda animarte a que nos dejes tu comentario en la cajita, a que nos sigas en redes sociales, a que métete con nosotros al grupo de Telegram, que tenemos un grupo ahí súper chulo para comentar cosas en privado, enseñaros entre bambalinas que se cuece en el teatro robótico de misterio.
Quiero aprovechar también para mencionaros algunos de los que nos dejasteis comentarios en los últimos episodios. Por ejemplo, Lolita Márquez decía sobre el episodio de las películas de tu vida de John Williams: gracias por llevarme a mi niñez. Tengo 52 años y desde muy niña mi papá me llevaba cada 15 días al cine, así que imagínate que todas las películas que mencionas y muchas más las vi en el cine. Ahora yo llevo a mi hijo cuando hay un estreno que todos queremos ver. Gracias de nuevo y un fuerte abrazo desde Texas. Lolita, muchísimas gracias a ti, de verdad. Miguel Ángel Payá decía: menudo viaje al pasado nos acabas de regalar, muchas gracias. Yo habría quitado alguna y me faltaría Memorias de África y Gorilas en la niebla, y sobre todo Alien el octavo pasajero. No me creo que te lo hayas dejado fuera, jajaja, imperdonable. Oye, Miguel Ángel, pero que todas estas que me dices no son de John Williams, que era de lo que iba el programa, estas son de Jerry Goldsmith, pero desde luego son todas auténticas bandas sonoras y todas vendrán por aquí referenciadas en su momento. Pero Miguel Ángel, oye, muchísimas gracias por comentar, de verdad. Bueno, y nuestra querida Ayala también decía: saludos Iñaki, qué grandes películas incluyó. No adivinaba el hilo conductor. Sin embargo, pensaba, faltaba incluir Múnich. Pues sí, también Múnich, una gran banda sonora de John Williams, sin duda. Muchas gracias, Ayala, y bueno, muchas gracias a todos los que en general os pasáis y comentáis tanto este podcast como todos los de Teatro Robótico de Misterio. Ya sabéis que somos 3, 7 pecados digitales, el que estás oyendo, Solo el penitente pasará, donde contamos relatos, audiorelatos de autores famosos, y Teatro Robótico de Misterio con nuestras series originales, de la cual muy pronto habrá nuevo episodio. Mientras tanto, muchas gracias, pecadores, y nos escuchamos en el siguiente. Tú también puedes ser un pecador digital. Estamos deseando recibir tus confesiones por escrito o en archivo de audio. Solo tienes que entrar en teatrorobóticodemisterio.com y contactarnos para compartir tus tentaciones con el resto de pecadores. Busca en la descripción el enlace a nuestra comunidad de Telegram para poder entrar al sótano de nuestro teatro y acceder a material exclusivo. 7 pecados digitales, una producción de Teatro Robótico de Misterio, dirigida y presentada por Iñaki Tobar.